Hola, bienvenidos a un nuevo consultorio abierto, mil amores, el primero del 2024. Hoy estamos con Juan Carlos Zuluaga, él es médico, además es médico alternativo y su especialidad dentro de la medicina alternativa es la acupuntura. Juan, bienvenido. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, entonces, la primera pregunta que quiero hacerte es que nos pongas un poquito en contexto de quién eres tú, qué has estudiado, cómo llegaste a la medicina alternativa, o sea, cómo habiendo estudiado medicina tradicional llegas a la medicina alternativa y cómo te encuentras con este camino que es un poquito diferente y sobre todo desde el tema desde el tema como de la mentalidad que tiene una medicina y otra, cómo llegas a fusionar las dos. Listo, perfecto. Podríamos arrancar diciendo que hice mis estudios de medicina en Cartagena, arranqué en la Universidad del Sinú allá, completé todos mis estudios totalmente y como médico alópata realmente no muy amante a la medicina alternativa. Cuando me llegaban pacientes que recibían medicamentos alternativos de plantas o medicamentos homeopáticos, pues decía lo que muchos de nosotros en algún momento hemos llegado a decir: eso no sirve para nada, o no, yo no sé de eso, pero eso es naturista, eso es bueno, sígalo tomando, no tiene ningún problema. Precisamente este proceso inicia cuando, finalizando carrera, arranco con unos procesos inflamatorios sin ninguna causa, varios estudios pero todos negativos. Precisamente es un pediatra amigo el que me hace el diagnóstico y me diagnostica una enfermedad inflamatoria reumatológica en niños, que es una púrpura de Henoch-Schönlein, y me dice: yo esto solo lo he visto en niños, vamos a mirar qué pasa, dile al internista que te haga estos exámenes. Me los hacen y obviamente los exámenes fueron positivos, pero todos los demás exámenes reumatológicos negativos. Me ve el reumatólogo, ya consulta, y dice: aquí no pasa nada, tú no tienes ninguna enfermedad reumatológica, y me da de alta. Posteriormente las inflamaciones reaparecieron, entonces vivía con dolor a toda hora, yo era en turnos de urgencias de 12 horas y ya llegaba al final del día y era cojeando porque ya no me aguantaba los dolores. ¿Tú crees, quiero hacer aquí un paréntesis, ¿tú crees que ese estilo de vida, eso que estabas viviendo desde la parte laboral, afectó en cierta forma a que tuvieras lo que tu cuerpo estaba manifestando? Sí, muy posiblemente sí. Mala alimentación, turnos muy estresantes. Yo tenía lo que llamaban en esa época, y que todavía, una mala espalda. Entonces yo era de los que urgencias estaba vacío y yo entraba a la sala de urgencias y se llenaba totalmente. Me acuerdo que incluso hubo una noche que el internista estaba furioso porque la UCI estaba vacía y la llenamos toda. Tuvimos 9 códigos azules esa noche. Entonces eran horarios muy estresantes, muy poca alimentación. Posiblemente sí tuvo mucho que ver en el proceso, porque además de eso pues también los problemas normales que uno tiene en su cotidianidad, ya a nivel familiar, a nivel económico, a nivel amoroso, pues se va juntando pues con toda esta parte laboral y con unos malos estilos de vida. Entonces sí, muy posiblemente todo esto tuvo que ver con el desarrollo de una enfermedad reumatológica que estaba ahí dormida, pero se despertó ahí. Entonces inicié todo este proceso de inflamaciones, decidí, eso fue en Cartagena, decidí viajar a Medellín a hacerme una revisión. Me someto a una artroscopia con lavado, con una sinovectomía, limpiaron toda la articulación y el resultado final en la biopsia es artritis reumatoide. Empiezan pues todos los especialistas a revisarme, pero como solo me estaba afectando rodilla derecha, decían: eso no es artritis. Entonces empieza otra cantidad de estudios a ver qué estaba pasando y todo negativo. Entonces empieza una frustración horrible porque dices: bueno, entonces si no es artritis, igual yo me estoy inflamando, me está doliendo, me está limitando, ¿qué? ¿Qué es? Y yo creo que esa es una de las frustraciones más grandes
para uno como paciente también es que tengas una dolencia, tengas un problema y realmente no se encuentre un diagnóstico. Porque por muy duro que sea un diagnóstico, uno dice, ya tengo algo, ya sé para dónde ir y a dónde trabajar. Pero cuando tú empiezas un proceso y que te hacen de todo y todo sale negativo y tú sigues mal, que todo parece bien y no encuentran respuesta, no encuentran solución, que era también un poquito lo que le pasaba a Isa, cuando en realidad todo, antes de que Mil Amores empezara, que los médicos le decían, no sabemos qué más hacer. Entonces tú comienzas con un proceso así y realmente en consulta es muy común encontrar pacientes con esto mismo. No es que doctor, ya me han hecho miles de exámenes y todos son negativos, pero yo me sigo sintiendo mal. Doctor, tengo un mareo y todos los exámenes dicen que estoy bien, pero sigo mareado. Doctor, tengo dolores y todos los exámenes dicen que estoy bien, pero el dolor me incapacita. Entonces, digamos que eso genera un poco de empatía también y eso me hizo pensar demasiado en muchos procesos también, cómo yo trataba a los pacientes y cómo me acercaba a ellos. Finalmente un reumatólogo amigo de la familia me dice, no importa si eso no es artritis, vamos a iniciar tratamiento y arrancamos con un tratamiento. Hubo algo de mejoría, pero obviamente con el tiempo, yo siempre lo he dicho, por eso uno debe hacer seguimientos en las consultas, porque en este momento no existe una cura definitiva para nada. Entonces, obviamente con el tiempo la enfermedad volvió a reaparecer. Me dirijo a la EPS y me mandan una resonancia para revisar la articulación, que siempre ha sido esta, rodilla derecha. Y en la resonancia muestran que el cartílago está por lo menos un 50% comprometido. El reumatólogo, cuando le muestro el resultado, la respuesta es, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, también es una respuesta muy común. En el momento en que se dañe, simplemente pensamos en un reemplazo de rodilla y ya. Entonces es una noticia muy impactante a los 27 años. Salí llorando de la consulta. Entonces es muy duro cuando uno recibe ese tipo de información y sobre todo porque yo no soy muy deportista, pero amo los deportes extremos. Entonces salir a caminar, meterme en una cueva, parapente, paracaídas. Entonces son deportes que me exigen tener las articulaciones intactas. Y entonces con ese diagnóstico hubo como un shock emocional. Totalmente. ¿Qué hiciste en ese momento para contrarrestar como ese shock o qué pasó ahí? Nada, porque soy de las personas que se traga todo. Entonces empecé a acumularlo y yo creo que eso permitió que la enfermedad empeorara porque las inflamaciones aumentaron. En esa época empecé también a estar un poco aburrido en el trabajo y cambié y por primera vez arranqué consulta externa. Siempre me había dedicado a hospitales. Entonces por primera vez empecé a atender pacientes en consulta y llegó el momento en que me aburrí. Era el mismo paciente con diferente cara, pero era la misma enfermedad, los mismos medicamentos, las mismas quejas, pero solo cambiaba la cara de la persona que se sentaba en la silla. Y tú recetando lo mismo y... Entonces llegó el momento en que yo dije, esto lo podría hacer un robot. Me aburrí y finalmente terminé desarrollando un burnout. Entonces ya había dos causas que me tenían tumbado, la parte médica y la parte laboral. Decidí retirarme. Emocional ya estaba copada al límite. Vuelta a nada, porque entonces también empezó un debate y decía, si en algún momento mi articulación falla, voy a quedar tullido. Que el pensamiento de uno, que voy a quedar tullido y desperdicié mi vida haciendo lo mismo todos los días. Entonces dije, no, me retiré. Y yo digo que como médico hay un agravante y es que tú sabes las consecuencias. A veces cuando uno no es médico, uno le dan el diagnóstico y uno sigue su vida como, claro, no sabe qué hay detrás de eso, sí. Entonces es mucho más fácil como afrontar la enfermedad, pero tú siendo médico muy seguramente como que empezó a carcomerte, pucha, y puede pasar esto y me puedo quedar tullido, me puedo quedar... Entonces, claro, eso sumaba al estrés emocional. Claro, y desde reumatología aumentaban los medicamentos, entonces yo decía, este medicamento me afecta el hígado, este otro me afecta los riñones. Entonces decía, por quitarme una inflamación me estoy metiendo otras cosas que me van a seguir afectando por otros lados. Entonces fue muy duro, me retiré, estuve 6 meses sin trabajo, de los cuales por lo menos los 2 primeros
estuve encerrado en la habitación. Entré en una depresión profunda, con llanto. Mi mamá, obviamente, en su preocupación me consigue un psiquiatra, que es muy bueno, y es muy chévere porque él también practica un poco de estas terapias, no totalmente, pero las acepta y cree en ellas. Entonces en las consultas iniciamos tratamiento antidepresivo, pero él me decía, cuando estés así, oprime estos punticos. Y me decía, yo no sé cómo se llaman, pero sé que sirven para la parte emocional. Entonces yo estaba estresado en la cama, tirado, y era así. ¿Y sentías que te servía? Sí, sí calmaban, pero pues quedaba la cosa como ahí, nunca, porque no entendía qué estaba haciendo, simplemente repetía lo que él me decía. El medicamento antidepresivo hizo un pico en el que empeoró los síntomas y empecé a tener ataques de pánico. El psiquiatra me decía, tranquilo, continúelos, pero presiónese los puntos cuando va a empezar el ataque de pánico. Y con eso más o menos logré regular. Hasta que un día mi esposa llegó y me dijo, ya, no te puedo seguir viendo así tirado en una cama, vamos a mirar otras opciones de tratamiento para trabajar toda tu parte de artritis. Porque si bien el trabajo y la parte laboral me tenía muy caído, era más la parte de salud. Y un día llegó y me dijo, ya te inscribí, comienzas acupuntura. Yo le dije, yo no creo en eso. Y me dijo, pero aprende, no está de más, y además y puede servirte mucho para controlar la inflamación. Tú mismo me dijiste un día que había un estudio que mostraba eso. Y yo, bueno, está bien. O sea, obligado empezaste. A las malas. Ella llega y me inscribió, entonces me dijo, las clases inician este sábado, eso era, me acuerdo, no sé si era como un lunes o un martes, entonces me dijo, las clases inician este sábado, entonces nos devolvemos ya para Medellín. Esos 2 primeros meses estuve en Cartagena. Me dijo, nos devolvemos ya para Medellín para que el sábado arranques tus clases. Empezaron las clases, al comienzo no muy convencido, de hecho yo le decía a ella, siento que estoy perdiendo el tiempo. El profe arrancaba la clase siempre, eran clases pregrabadas y los sábados era la práctica, y el profe siempre arrancaba con una botella de cerveza en la mano. Entonces al final de la clase terminaba borracho. Entonces uno bien científico y escuchando a un borracho hablar de canales de energía y de puntos de acupuntura y cosas, realmente es muy complejo. Y un día en clase tuvimos una práctica muy interesante, que fue la práctica de sabores. Y yo creo que ahí hubo un quiebre. Un despertar. Sí. Cuando llega la profe y dice, no el borracho, sino otra profe. Muchachos, les voy a enseñar por qué la abuelita no deja tocar a las cosas que está cocinando, porque no deja revolver la mazamorra, sino que lo revuelve solamente cena. Y nos dijo, vamos a coger un poquito, una cucharada de azúcar, una cucharada de sal, y las vamos a echar en un vaso, y revuelvan. Revolvimos, sentido reloj, probamos, un sabor muy normal, pues lo que uno esperaría, una combinación entre la sal y el dulce. Y luego dijo, boten eso, echen las mismas cantidades, pero ahora revuelvan en sentido antihorario. Entonces revolvimos en sentido antihorario y cuando probé, ¡pum! Como si la mente hubiera explotado porque el sabor era totalmente diferente. Entonces no me lo creí y empecé a hacerlo con todo. En la medicina china está el salado, el ácido, el amargo, el dulce y el picante como sabores. Entonces empecé a buscar cosas que representaran cada uno de estos sabores y empecé a combinarlos. Y los sabores siempre cambiaban. Revolviendo o para un lado o para el otro. Entonces dije, aquí hay algo más. Y empecé a estudiar más a profundidad. Y no solamente la parte filosófica, porque cogía los libros filosóficos, obviamente, porque la medicina china es muy filosófica, sino que también empecé a buscar la parte científica. Y revisábamos entonces estudios de investigación. Entonces, por ahí encontré uno muy interesante, un paciente que tenía una falla cardíaca, una FEBI del 20%, le hicieron acupuntura durante 15 días, durante pues media horita, 15 días, y al terminar hicieron un nuevo ecocardiograma con un ascenso hasta de 17 puntos de la FEBI, entonces mostraban resultados muy interesantes y yo dije, esto tiene que tener algo más. Empieza uno a investigar la parte científica, cómo funciona fisiológicamente. Y vas atando cabos entre
O sea, que no es solamente medicina alternativa y que esto se hace así sin ningún sentido, sino que le encuentras como esa raíz científica Sí. y el por qué, pues como cada una de las prácticas. Y entonces empecé a hacer pruebas en el trabajo. Ya yo había en ese momento retornado a la IPS donde trabajaba y empecé a hacer pruebas. Entonces llegaba el paciente y me decía, doctor, es que estoy en una IPS de obesidad. Entonces me decía, estoy muy ansiosa y quiero comerme de todo lo que encuentro en la casa. Entonces yo llegaba y le empezaba a poner punticos en la oreja y le decía, estos puntos sirven para calmar la ansiedad. Y a la siguiente cita me decían, doctor, sirvió. Mientras tuve los puntos no me provocaba comer nada, solamente mis comidas principales. Entonces yo, entonces sí sirve. Y empecé a probarlo, pero eso también pues me empezó a traer problemas porque éramos varios médicos en el programa y solamente el único que manejaba estas medicinas era yo. Entonces los pacientes ya empezaban a exigírselo a los compañeros y como ellos no lo sabían hacer, los pacientes pasaban quejas y pues obviamente me llamaban la atención. Durante un tiempo entonces empecé a darme cuenta que sí funcionaba, lo probé un poco en mí, vi algo de resultados y dije quiero más. Y bueno, o sea, ¿cuál fue esa persona, ese paciente, donde tú dijiste, hoy pucho, funciona? O sea, que a ti te haya descrestado lo que tú hiciste en ese paciente o que viste un cambio así significativo. Hay una paciente que yo siempre he dicho para mí es mi paciente estrella. Ya en este momento no la estoy atendiendo, pero todavía de vez en cuando nos escribimos. Es una niña de 9, pues cuando el problema le empezó a los 9 años, yo la recibí cuando tenía 12. Fue muy interesante, porque esta era una chica con una enfermedad reumatológica también. Su problema era en piel. Entonces su piel se descamaba, pero a un punto exagerado. Y me acuerdo que un amigo mío la empezó a manejar, pero solo la pudo ver una vez, porque la paciente vivía aquí en Medellín y mi amigo atendía en otra ciudad. Entonces me dijo, te voy a mandar esta paciente, quiero que la revises. Ella llega a la consulta y me acuerdo que la niña al comienzo no quería. Yo le dije, ¿a qué vienes? Me dijo, no me está viendo. Y le dije, bueno, vamos a empezar a revisarte. No, la verdad yo no quiero. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque es que en mi vida, desde los 9 hasta ahora, me ha visto un sinfín de médicos y yo estoy mamada porque ustedes no se ponen de acuerdo. Uno me dice una cosa, el otro me dice otra, cada uno tiene un diagnóstico diferente y llevo 4 años y sigo igual. Entonces yo le dije, tranquila, si tú no quieres que yo te atienda, yo no le cobro la consulta a tu mamá y te puedes ir. Entonces me dijo, ¿de verdad? Yo le dije, sí, yo no tengo ningún problema. Entonces se paró y cuando tocó la chapa se volteó y me dijo, ¿y usted qué me iba a hacer? Entonces yo le dije, no, ven, conversemos. Y empezamos a conversar, me mostró, la niña iba vestida toda de negro, no dejaba que se le viera el cuerpo. Tenía una falda larga negra y solo vestía negro porque era el único color que la vaselina no le dañaba, porque ella vivía bañada en vaselina. Todo el tiempo en la consulta era así, quitándose restos de piel. Y totalmente roja completamente, las pestañas ya descamadas, tenía caída de cabello y todo. Entonces yo le dije, arranquemos. Le dije, ¿te vas a dejar poner agujas? Y me dijo, no me gusta, pero las agujas que me ponen los otros médicos me duelen mucho, entonces pues supongo que las suyas no me van a doler tanto. Entonces se acostó en la camilla y desde Medicina China hicimos una terapia para sacarle calor, porque ese coloración rojiza, esa descamación es un exceso de calor en el cuerpo, entonces empecé a sacarle calor. Le dije, ¿cuándo quieres que nos volvamos a ver? Me dijo, no muy rápido porque tengo más citas y no quiero gastar mucho tiempo en médicos. Entonces la cité como a los 15, 20 días y cuando volvió, un ser totalmente distinto. Entró vestida de amarillo, ya no de negro, en crop top, mostrando ombligo, ya no tenía el cabello cubriéndole la cara ni el cuerpo, sino que lo tenía recogido. Y lo primero que hizo cuando entró fue abrazarme. Entonces yo le dije, ven, yo te reviso, empezamos a mirar
y ya no estaba descamando. Seguía roja, seguía seca, pero ya no descamaba. Hicimos una segunda sesión. Y durante la conversación le pregunté que cómo iba y me dijo, ¿sabe qué es lo más lindo? Y yo le dije, ¿qué? Y me dijo que ya el niño que me gusta me está volteando a ver. Entonces son cosas que yo decía, madre, un cambio total. La cité nuevamente a 15 días y a los 15 días volvió y ya no estaba ni siquiera roja. Y ya la piel se le sentía suave. Le dije, ¿cómo te sientes? Y me dijo, me pude volver a bañar porque ya el agua no me quema. Ya estoy teniendo amigos otra vez. Ya estoy jugando y vestida de varios colores. Tanto que le dije, aquí en Medellín hay fundaciones para esto. ¿Te gustaría, si algún día yo me meto a trabajar con alguno de ellos, ir conmigo? Y me dijo, le preguntó a mi mamá. Fue y le dijo, mami, ¿puedo? Y mi mamá dijo, sí. Y dijo, doctor, cuando usted me diga, yo voy con usted. Y yo le dije, ¿qué harías conmigo allá? Me dijo, lo que usted me ponga a hacer. Yo le dije, te enseño a poner aguja y tú me ayudas. Dijo, sí. Entonces creería, si me preguntas cuál es el paciente que más me ha impactado, creería que ella es una. Impresionante. Mucho. Bueno, ¿y cómo aplicas esto a tu vida? O sea, ¿qué para ti ha cambiado o qué has hecho diferente en todo este camino de la medicina alternativa? Pues hay diferentes cosas. Desde mi consulta, es muy chévere que el paciente me diga, doctor, es bacano venir y sentirse escuchado. Es bacano entrar y que no sea como, ah, sí, vengo por un dolor de codo, ¿qué pastilla me va a mandar? Y ya. Yo incluso les dejo mi teléfono a ellos y ellos me han escrito, tenía una que me escribía a la 1 de la mañana y a esa hora yo les respondía y ya después hasta le daba pena y me decía, ¿usted qué hace despierto hasta ahora? Le decía, no, yo me acuesto normalmente hasta ahora estudiando. Y ella me decía, no me vuelva a responder. Entonces es muy chévere porque luego ella va a consulta y me dice, me sentí bien, me sentí que usted estaba ahí todo el tiempo y me agradó, porque es la primera vez que siento que alguien está ahí apoyando. Y lo de ella era un proceso emocional. Entonces eso desde la consulta y desde mi parte personal, para todo este tema de artritis, inicié pues una búsqueda por todas las terapias. Y realmente el proceso ha sido muy interesante. He aplicado de todo. Me he hecho sueroterapias, terapias de cannabis, acupuntura, homeosiniatría, biopuntura, y realmente la respuesta ha sido muy buena. ¿En qué punto conociste Mil Amores? A Mil Amores lo conocí, había escuchado de ellos. Ya con unos compañeros. ¿Habías oído sobre los productos? Sí, pero realmente no lo había conocido. Y en un congreso de medicina integrativa había un stand. Yo pues, ya escuché de ellos, vamos a conocerlos en persona. Dentro de lo que más me gusta, si bien es la medicina china, la otra área que me encanta, y me encanta porque los mismos chinos lo dicen, la terapia en el consultorio es el 50%, el otro 50% en lo ambulatorio, y lo ambulatorio se hace con plantas. Entonces dije, voy a empezar a revisar pues, trabajos con plantas, entonces me interesé mucho también por la fitoterapia. Entonces dije, bueno, una empresa que vende infusiones, manejo de fitoterapia, vamos a revisar en qué me puedo apoyar. Y empecé a revisar los catálogos. Y hay una cosa que a mí me encanta, yo creo que la planta que yo más uso, y ustedes la tienen en casi todos los productos, es el cidrón. Yo creo que es de las plantas más bonitas que existen. Trabaja muy bien la parte emocional, trabaja muy bien la parte del sueño, trabaja muy bien la parte digestiva. Entonces dije, vamos a revisar, y empiezo a revisar el catálogo de cada uno de los productos y las demás combinaciones que tenían. Entonces dije, pues prácticamente lo mismo que yo estoy usando. ¿Y qué fue lo que te dio confianza? Que no fuera como una empresa cualquiera que dijo, vamos a mezclar hierbitas y que esto sirve para el dolor de cabeza. Que revise cada una de las fórmulas y busque el sustento científico de cada una. O sea, no fue simplemente como cuando a veces llegan y le dicen a uno, vea, no, doctor, este es mi producto, sirve para tal cosa y punto. Entonces uno empieza a recetarlo porque sí. Y ve el resultado y entonces sí, sí funciona. No. Me puse a revisar cada una de las fórmulas y cada una de las plantas. Y empecé a revisar las combinaciones.
Entonces dije, sí, Funciona. y por eso lo empecé a usar. Y lo he usado ya con varios pacientes y las respuestas han sido muy buenas. Una de las consultas más comunes, por ejemplo, es el tema del cansancio y de la ansiedad. Entonces, Happy Day. Perfecto. Sí. A veces, dependiendo del caso del paciente, como se dice vulgarmente, la mando a envenenar un poquito más. Entonces le digo, juntémosle más cositas. Entonces, por ejemplo, utilizan las gotas de sidrón y la aplican directamente en la infusión, como para potenciar el efecto. Y así con algunas otras, pero la base como tal me ha gustado y los resultados han sido muy buenos con los pacientes. ¿Cuál otra infusión has visto tú que tú digas, wow, funciona? Happy Tummy. Happy Tummy. Happy Tummy, definitivamente. Para la parte Esa es de mis digestiva. favoritas, o sea, en mi casa no falta. Happy Day, Happy Tummy, Sweet Dreams, mejor dicho, no. Y los pacientes ya la piden. Ya tengo varios pacientes que entran y me dicen, ya se me está acabando. Yo cuando se la acabe avise, porque han visto buen resultado. Tenía una paciente, sobre todo por ejemplo, me van muchos pacientes con Helicobacter, que no quieren tratamiento antibiótico, o porque ya lo han tomado, o porque sienten que es muy pesado para el cuerpo, entonces quieren como otras opciones. Y pues obviamente hago todo el tratamiento de medicina alternativa, pero el complemento con Happy Tummy para los síntomas ha sido espectacular. Entonces me dicen, desde que estoy tomando la aromática, que ellos no le dicen infusiones, dicen aromática. Aromática. Desde que estoy tomando la aromática se me quitó el reflujo, ya no estoy eructando tanto, la acidez bajó, la distensión abdominal, entonces dije, bueno, sigámoslo mandando. Entonces realmente ha tenido una buena respuesta, sobre todo esas dos. Creo que son las dos que más se me mueven en consulta por los motivos de la consulta como tal. Y los pacientes que estoy viendo con síndrome metabólico, que también es muy común, les ha gustado mucho el Perfect Bag. Ah, sí. También, no es que mejor dicho, nos podríamos aquí quedar hablando de los beneficios, pero bueno, yo quiero como para ir cerrando un poquito, que nos des un consejo desde tu especialidad, desde que es la acupuntura, esos puntos especiales y específicos para tratar ciertos problemas, y me gustaría que nos dieras un consejo. Yo creo que hay dos dolencias que se generalizan entre toda la población, una es el estrés y otro los problemas gástricos, entonces quisieras que nos enseñaras qué podemos hacer, así como el médico te enseñó, toques el puntico acá, ¿qué podemos hacer cuando, por ejemplo, tenemos una crisis de estrés o nos estamos sintiendo agotados por el estrés, por la ansiedad? Hay varias cosas. Entonces, primero, no dejar de lado el tema de la psicoterapia. Entonces la psicoterapia ayuda mucho y la parte psicológica también desde el enfoques en dónde está, porque hay que tener en cuenta algo ahí. Desde la enfermedad mental, la consulta más frecuente es ansiedad. Y la ansiedad, ¿qué es? Es un mecanismo de respuesta ante un miedo. Entonces tengo miedo, pero no sé a qué. Entonces parte del proceso inicial es decirle al paciente, ubíquese y diga, estoy tranquilo, estoy seguro. Entonces siéntese, tóquese, revise el espacio donde está y empiece a sentir otra vez ese espacio de seguridad, digámoslo así. Desde acupuntura hay muchos puntos que funcionan. Yo utilizo más que todo los puntos de corazón. Hay un punto o una combinación de puntos muy bonita que se llama el triángulo de Buda y sirve para ayudar a calmar mucho la mente. Hay otros puntos que se llaman puntos diablo, pero pues esos ya son más que todo para crisis. Pero estos del triángulo de Buda son muy lindos porque son en la muñeca, son fáciles de acceder y ayudan a calmar mucho la mente. Entonces utilizamos los dos puntos que están justo en la base de la mano, que sería sobre todo este que está aquí, que se llama Shen Men, que es un punto que sirve para dar tranquilidad a la mente, para ayudar a calmarla, a despejarla. Pulmón 7, para ayudar a cortar, sobre todo los pensamientos cuando son muy rumiantes. Y finalmente, poniendo 3 dedos desde la base y justo en todo el centro. Entonces estos 3 puntos nos van a permitir crear el triángulo de Buda
y estos puntos sirven para calmar la mente, para despejarla y para ayudar. Eso desde acupuntura. ¿Y cómo cómo se utiliza? O sea, masajeo primero uno, luego otro y luego otro. Los masajes, en sentido sobre todo reloj. O sea, empiezo... Puedes empezar por cualquiera, no hay un orden, pero los tres cuando se presionan ayudan a calmar la mente y a relajarla. Para la parte gástrica pues hay más, hay muchísimos más. Uno de los más estudiados, vuelve, este de acá. ¿Cómo es que se llama? Este se llama Nei Wan en chino. El corazón. Es maestro, es un punto del canal de maestro de corazón o de pericardio. Listo. Y hay otro que se llama Susan Lee, que queda aquí. 4 dedos debajo de la rodilla y un dedito hacia afuera. Listo. Eso es una medida de medicina china que se llama Kung. Pero con este lo podemos ubicar. Se utiliza la misma mano del paciente, no la del terapeuta, sino la del paciente. Y es un punto que sirve para mejorar el metabolismo del estómago. Entonces, para la parte gástrica, este es un punto que puede ayudar también. Ya tocaría revisar más a profundidad de qué se trata. ¿Qué específicamente es el Exacto. problema? Si es una gastritis, o si es que no está Colon digiriendo, irritable. si es una distensión, porque entonces habría que revisar qué está pasando, o es que la estructura está funcionando en exceso o no está funcionando adecuadamente, y esto nos puede explicar. Pues ya eso es otro tema de desequilibrio yin y yang, que ya es más complejo, pero estos puntos pueden servir como una manera práctica para que el paciente se haga masajitos de vez en cuando. Por ejemplo, si siente que el problema es de frialdad en el abdomen, en la parte gástrica, no digiere adecuadamente los alimentos, siente que se sopla, no hay acidez, no hay, sí hay algo de dolor, pero no como una sensación como de calor fuerte, sino que siente al contrario, que es que el estómago no está trabajando adecuadamente, poner un poquito de calor en el abdomen ayuda. Entonces, eso hace que el estómago se caliente también y empiece a trabajar. Desde el concepto chino subiríamos el yang del estómago, para que él empiece a calentar mejor, para que se equilibre, digiera los alimentos. Sí, porque el objetivo aquí más que arreglar un problema es simplemente equilibrar. Eso decimos nosotros siempre con las infusiones. Y por eso, por ejemplo, con la Happy Tummy la gente nos dice ¿por qué sirve para la diarrea pero también para el estreñimiento? Si una cosa, o sea, si son polos tan opuestos, precisamente porque equilibra ese tránsito intestinal. Bueno, por acá en el en vivo tenemos una pregunta de Sofía Castro que dice que si por favor repiten y explican bien la infusión para el síndrome metabólico. La Perfect Body. Esa. Bueno, la Perfect Body es una infusión que sirve para toda la parte del metabolismo y ayuda no solamente a regular la buena función del metabolismo, sino también a controlar la ansiedad por comer, que muchas veces está elevada precisamente porque hay una descompensación en el metabolismo. Ayuda a eliminar líquidos, muchas veces estamos hinchados, no gordos, sino hinchados porque empezamos a retener líquidos, entonces hace que estos líquidos salgan para desinflamarnos, y al eliminar líquidos también eliminamos toxinas que muchas veces empiezan a quedar acumuladas, y esto hace que nuestro metabolismo funcione mal, nuestro metabolismo como que se atranque y tenga como ciertas pérdidas de energía, pues como en todo su proceso. Entonces esa infusión es la Perfect Body. Igual hay que complementarlo con otras cosas, pero tiene unos muy buenos resultados. Exacto. Bueno, y ya para terminar, Juan, cuéntanos dónde atiendes, dónde tienes tu consultorio, tus contactos, o sea, cómo te contacta la gente. Listo. En este momento estoy atendiendo en Envigado. El edificio se llama Murano Plaza, queda ahí a 2 cuadras del parque principal. Entonces realmente es muy fácil de ubicar. Para contactar lo pueden hacer a través de Instagram, ahí están todas las líneas telefónicas. ¿Cuál es el Instagram? El Instagram es dr.juanzuluaga. Igual aquí se los ponemos. Sí, igual lo colocaríamos ahí abajo. Pero ahí están todos los teléfonos, los WhatsApp, y podrían escribir en cualquier momento, que no habría ningún problema. Okay. Otra cosa es que por compra de Mil Amores tienen descuento con Juan Zuluaga en su consultorio.
Queremos recordarles para las personas que quieran acceder a una cita con el doctor Juan, pues por compras de 1000 amores tienen descuento en la consulta con él. Entonces, pues ya saben, el que esté interesado simplemente es que pues ya los haya comprado, nos contacte a nosotros o a ellos y tienen su descuento en la cita. Hay otra pregunta y esta va para Juan, y es: ¿el masaje en los puntos del triángulo de Buda es en el sentido de las manecillas o en contra? En sentido de las manecillas del reloj, porque la idea aquí es fortalecer la función de esas estructuras. Entonces, Shen Men, que es el punto que queda aquí, es un punto de corazón. Entonces lo que queremos es que el corazón tenga una mejor respuesta a la parte emocional. Entonces sería fortalecerlo en el sentido del reloj. Listo. Este es un punto de pulmón. El pulmón toma la decisión. Para la medicina china el pulmón va relacionado al elemento metal. Entonces es cortante, es tajante y sirve para la toma de decisiones. Entonces nos va a permitir, sobre todo cuando hay pensamientos rumiantes, hacer el corte del pensamiento, direccionarlo más fácil. Y este punto, maestro de corazón, se conoce así porque desde la medicina china el corazón, digámoslo de esta forma, es muy sensible. Él no sabe manejar sus emociones, entonces él simplemente las manifiesta, pero él necesita que alguien se las enseñe a controlar y lo hace precisamente este punto que es maestro de corazón. Entonces, los movimientos en el masaje deben ser, en este caso, en forma de manecillas del reloj para ayudar a fortalecer la función de esas estructuras. O sea, son movimientos circulares. Ajá. Que en el sentido de las manecillas que masajean esos puntos. Exactamente. Por acá preguntan, ¿qué pasa si se me olvida que es en sentido de las manecillas del reloj y solo me acuerdo que tengo que tocar los puntos del triángulo de Buda No hay y ningún los problema. masajeo y ya? No hay ningún problema. En la medicina china hay un gran ponente que es el doctor Padilla. Él es español y Padilla tiene una frase muy bonita que dice: la intención mueve al soplo como el soplo mueve a la intención. Y significa que más que el movimiento, más que la presión, es la intención al momento de hacer el procedimiento. Entonces, si tu intención es una intención de ayudar a calmar la mente, así hagas el movimiento en sentido antirreloj, por ejemplo, va a tener una adecuada respuesta. Susi, por acá nos preguntan: a mi hija no le gusta tomar infusiones para tomarse 1 litro durante el día. Si toma 2 pocillos al día, ¿puede tener beneficios? Sí, puede tener beneficios. Nosotros siempre decimos que una cucharada es la porción diaria. Esa cucharada la puedes disolver, o sea, se puede disolver en 1 litro, se puede disolver en 2 tazas, ¿cierto? En 2 tazas obviamente va a quedar mucho más concentrada. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes 1 litro, pues lo puedes espaciar más fácil a lo largo del día y obtener como el beneficio a lo largo del día. Pero si te la tomas en 2 tazas, como haciendo pues como la intención de espaciarlo durante el día, también te puede servir. Listo. Y lo importante en estos procesos es como la frecuencia de uso de ellos. Es decir, pues voy a empezar a tomar, por ejemplo, una infusión y solamente me la tomé hoy y no me la tomé mañana ni pasado mañana, sino que vuelvo y me la tomo a los 3-4 meses porque me acordé que estaba ahí. Pues no, porque es que realmente este tipo de cosas que son como de tipo terapéutico deben ser con una frecuencia y un proceso. Una constancia. Sí. Entonces, por ejemplo, yo tengo una paciente que tomó Baby Hope y se tomó nada más como 2 sobres de los individuales y me dijo: no, eso no me sirvió. Y yo le dije: pues que apenas te tomaste 2. Exacto. Muchas veces la gente quiere resultados rápidos porque a eso nos han acostumbrado.